Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran ayuda para ti. Si gustas contactarnos, simplemente haz clic en la descripción de esta plataforma. Será un gusto escuchar de ti. El propósito de todo esto es ayudarte en acercarte a Dios y mejorar tu vida. Hoy quiero hablarles de algo muy importante. Quiero hablarles de algo muy importante que espero que te dé la mejor oportunidad o la mejor capacidad de transformar tu vida. Porque mire, como pastores, como ministros, como iglesia, muchas veces nosotros estamos de alguna manera con esta gran responsabilidad de ayudar a las personas a que se acerquen a Dios. Y hacemos muchas cosas como iglesia, planificamos estratégicamente para que las personas tengan una experiencia con Dios directamente. Pero en realidad, no importa lo que nosotros hagamos como iglesia, y es más, no importa lo que tú hagas como individuo, si lo que aprenderemos hoy no lo hacemos o no nos apropiamos de ello. Y es que el fundamento de todo el cristianismo o todo lo que nosotros hacemos como iglesia y todo lo que tú haces con respecto a tu religión tiene que ver con lo que vamos a aprender hoy. Y por eso que me gustaría que hablemos acerca de aceptando su misión. Aceptando su misión. Imagínate tú en este momento que pudieras tener un encuentro con Jesús. Un encuentro personal, un encuentro físico, un encuentro literal. O sea, que delante de ti está Jesús. Y que tengas la oportunidad de que te vea a los ojos y que te diga: Carlos, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Estás enfrente del mismo Jesús. Y si no dije tu nombre, perdón. Pero la oportunidad de poder tener un encuentro mismo con Jesús. ¿Por qué le hago esta pregunta? No importa qué experiencia religiosa hayas tenido, a qué iglesia hayas asistido, lamentablemente nadie de nosotros ha tenido un encuentro así. Tal vez has tenido un encuentro especial con Dios a través del Espíritu Santo y es un momento muy único y que lo puedes recordar con lujo de detalles, eso es grandioso. Pero estar con Jesús así que lo puedas tocar, nunca nadie lo hemos tenido. Pero lo que vamos a aprender hoy, lo que yo quiero darles hoy, es de que tal vez nunca hemos tenido esa oportunidad de poder encontrarnos y poder tener una experiencia literal y física con Jesús, pero por lo menos podemos aprender de quienes sí verdaderamente lo tuvieron. Y que tuvieron una experiencia con Jesús por más de 3 años y de que después de esa experiencia Jesús les da una misión y que es conocida típicamente como la Gran Comisión. Y ya que hablamos de la misión, me gustaría de alguna manera que todos estemos en la misma página cuando hablamos de una misión. La misión, una misión en general, todos necesitamos una misión. Todos necesitamos una misión. De hecho, hoy en día, muchos libros se han escrito acerca de una misión, del propósito de la vida. Y se escriben libros, se hacen grandes documentales acerca del propósito de la vida, de la existencia y por qué es que uno existe. Y quizás tú te has hecho esa pregunta en algún momento: ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? En esencia, tú te estás preguntando: ¿cuál es mi misión? Y la gran mayoría de veces, ¿por qué una persona no está satisfecho o no está satisfecha con su vida? ¿Saben por qué es? Porque no tienen una misión, no tienen un propósito. ¿Por qué es cuál es el sentido de su existencia? Y no hay algo que los levanta con gran ánimo y con gran ímpetu todas las mañanas, porque es que no tienen un propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? Lo más que pueden llegar es: el propósito de mi vida es que tenga suficiente dinero para pagar las cuentas a fin de mes. Y está reducida toda nuestra vida a eso, a pagar los biles.
a tener suficiente dinero para pagar la renta. Y muchos de nosotros hemos vivido así. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros están ahí. ¿Cuál es su motivación para vivir? Pues ir a trabajar para pagar las cuentas, nomás. Y eso es todo. Eso es toda nuestra vida. Y decimos, no, es que me levanto toda la mañana, voy a trabajar 8 o 10 horas al día, luego regreso, duermo, veo una novela y luego me duermo. Y luego al siguiente día levantarnos temprano de regreso. Y si le ponemos otra ecuación, le ponemos un poquito más otros factores. Qué fácil para el pastor que solo eso hace. Excepto lo de la novela. Okay, yo veo La Rosa de Guadalupe. Okay. No se crean, estoy jugando, estoy jugando. Alguien me dijo, cuando haga chistes, pastor, por favor, aclare cuando está jugando o cuando está haciendo en serio, porque la gente a veces se lo cree. Estoy jugando, no veo La Rosa de Guadalupe, veo otras series. Entonces, pero qué fácil la tiene el pastor. El pastor, ya no digamos, le agregamos otros factores, o sea, nos levantamos 5 o 6 de la mañana, preparar a los niños para la escuela, llevarlos para una escuela, luego regresarte, llevarlos para otra escuela, y digamos que tienes 3 y los 3 están, uno en segundo grado, otro está en sexto grado y otro está en high school en 11 grado, y cada quien va a diferente lugar, y luego después vas apresurado a trabajar, vas rogando a Dios que el jefe o la jefa no está ahí porque, para que no vea que llegaste tarde, y luego trabajaste 8 o 10 horas peleándote con tu compañero de trabajo, y luego después llegas a la casa, no llegas a la casa, se te olvidaron los niños, tienes que ir a la escuela a buscar a los hijos de regreso, y llegas a la casa, la esposa a preparar comida para el esposo, porque si no llega el esposo tipo 7, 8 de la tarde como un ogro, y porque lleva hambriento. Téngale paciencia, porque está como Lucía Méndez cuando no tiene su sneaker y se convierte en otra persona porque no ha comido. Y ahí, eso fue un día. Luego martes, miércoles, jueves, viernes, y no esperan o sea, ya quieren que llegue el sábado porque no trabajan, y el sábado hay más responsabilidades, hay que ir a comprar el mandado, hay que ir a lavar la ropa, hay que ir a hacer luego otro compromiso que tuvieron por allá, y luego el pastor te está llamando que necesita tu ayuda todavía. Dice, me está describiendo mucho, pastor. ¿Cómo sabe todo esto? Todos estamos en el mismo bote. Pero ¿saben qué? El problema es cuando toda nuestra vida está reducida en esto. Pero si verdaderamente tenemos un propósito trascendental, me gusta hablar de eso, si verdaderamente tenemos un propósito, una misión de vida, cada una de esas actividades están ligadas a un propósito primordial, a un propósito mucho más grande. Tomamos el ejemplo de nuestros hijos. Tú dices, ay, ¿por qué tuve tantos hijos? Eso no es nada. Mi mamá tuvo 9, les dije, ¿verdad? Tú no estás criando hijos, no estás llevando a los hijos a la escuela, no estás haciéndole de comer a tus hijos. Estás discipulando a tus hijos para que ellos eventualmente vengan a conocer a Dios y que ellos sean personas de bien, personas que agraden a Dios. Cuando verdaderamente tienes una misión, cuando tú tienes un propósito, que estás ligando todas tus actividades a un propósito, a una misión. Jesús le da una misión a sus seguidores. Es como ellos terminan. Entonces, la gran ventaja, porque si ahorita estás diciéndote, no, pues pastor, o sea, sí es cierto, yo estoy ahí, pero yo no tengo una misión, yo no tengo un propósito. Hay una buena noticia, ¿sabes? Que si tú eres un seguidor de Jesús, tú no necesitas básicamente encontrar un propósito. No tienes que ir a comprar un libro para encontrar tu propósito de vida. Ya lo tienes. Y si tú no tienes una relación con Jesús, qué bueno que viniste hoy. Hoy puedes comenzar una relación con Dios, y al entrar en una relación con Dios a través de Jesús, desde ese punto tienes una misión de vida, tienes un propósito de vida, y toda tu existencia va a cambiar. Todo lo que hace está ligado a ese propósito, a esa misión, porque como seguidor de Jesús no encuentras una misión, aceptas su misión. Como seguidor de Jesús no encuentras el propósito de tu vida. No tienes que andar buscando por un lado y por otro cuál es el propósito de tu existencia. Simplemente lo aceptas. Y Jesús le da esa misión a sus seguidores después de pasar 3 años y medio con ellos. Y es aquí donde encontramos la gran comisión.
En Mateo 28, 18 al 20 encontramos este pasaje que muchos de ustedes quizás ya se lo tienen memorizado. Ahí es donde Jesús le da la misión a sus seguidores. El propósito de su vida se encuentra en este pasaje y dice de la siguiente manera. Acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que todo discípulo, todo seguidor de Jesús tiene. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, es de aquí donde nosotros tomamos nuestro propósito, nuestra misión como iglesia. Si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesús, qué bueno que estás acá. Entonces puedes entender por qué hacemos lo que hacemos. Porque Jesús nos ha mandado a ser discípulos, a enseñar, y aquí hay varias cosas que hay que mencionar. ¿Qué significa ser discípulos? En primer lugar, ¿qué es discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende de alguien más. Pero Él les dice que vayan a todas las naciones. Eso es muy importante porque para el próximo domingo vamos a hablar algo muy clave con respecto a eso. Les dice para todas las naciones, no solo a un pueblo, no solo a una nacionalidad, no solo a una cultura, sino que a todas las naciones. Y dice bautizándolos. Por eso es muy importante cuando yo me paro aquí a decirles de que algún día va a haber bautismo. Es importante porque es parte integral de la gran comisión y el propósito por qué una iglesia existe. Y que es hacer discípulos, y el bautismo es cómo se manifiesta esa decisión que las personas han tomado la misión que Dios les ha dado. Pero aquí en el verso 20 en donde quiero enfatizar el resto de este tiempo, que le dice enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, todo lo que les he mandado. Y aquí es donde uno que es crítico de mente debe de pensar, ¿y qué entonces debemos de enseñar? ¿Qué es lo que Jesús le mandó a sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús les mostró y qué es lo que debemos de enseñar? Y es ahí donde, si tú te estás preguntando esto, me gustaría que nos enfoquemos hoy. ¿Se acuerdan que les dije que se imaginaran de estar delante de Jesús en algún momento, literalmente, físicamente delante de Él? Pero como no podemos, entonces vamos a ir a la narrativa de las personas que sí estuvieron delante de Él, para aprender entonces lo que nosotros debemos de estar enseñando. Y ahí van a haber varias as, ¿okay? en el siguiente tiempo. En primer lugar, aceptando su llamado, como aquellos que experimentaron a Jesús y fueron testigos visuales de Jesús, aceptaron su llamado. Y en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a ver cómo diferentes discípulos aceptaron el llamado de Jesús. Ahora solo me gustaría que enfocáramos por lo menos en que se encuentra en Mateo 4, 18 al 22. Cómo estas personas aceptaron el llamado de Jesús cuando lo encontraron por primera vez. Tuvieron esa experiencia que ustedes estaban pensando en ese momento que les decía. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Imagínense eso, el mar de Galilea. Jesús andaba ahí, caminando como cualquier otra persona. Él andaba caminando en el mar de Galilea. Y dice, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Pedro y Andrés eran pescadores. Imagínense Jesús caminando por la playa, y luego después aquellos tirando el pez. Un encuentro normal, común. Si algunas veces imaginaban, que me gustaría haber tenido al maestro de Galilea enfrente de mí, tal vez lo hubieras dejado pasar desapercibido. Jesús, a primera vista, era un simple hombre, a primera vista. Entonces, y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Nomás le hizo un llamado, vengan en pos de mí, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Yo no sé si Pedro y Andrés sabían lo que eso significaba. Pero dice, y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo.
remendando sus redes, y los llamó. O sea, Pedro y Andrés estaban pescando, y Juan y Jacobo estaban remendando las redes. Si usted conoce cómo es el tema de la pesca, los que van a pescar no solo es el trabajo cuando están ahí en el agua, sino que también cuando regresan, lavar las redes, prepararlas. Entonces los hombres estaban ocupados. Los hombres estaban ocupados haciendo sus labores cuando Jesús llega, en este caso Juan y Jacobo, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Ven como aquí el llamado de 4 discípulos, Juan y Jacobo, Andrés y Pedro, que estaban ocupados. Pero es interesante para observar cómo ellos, dice, dejaron la barca, sus redes y su padre y siguieron a Jesús. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús que podían seguirlo así, con que sígueme? Simplemente para que sepan lo grande que esto es. Yo vengo de un área rural donde la pesca es parte de cómo la gente se sostiene. Y no todos tienen redes. No todos tienen bote o lancha para ir a pescar. La gente tiene que trabajar para alguien más, que le preste las redes, le prestan los botes para ir a pescar, y parte de la pesca se tiene que rajar con el dueño de las herramientas, las redes y el bote. Se entiende que Juan y Jacobo eran los dueños de esto, porque dice que dejaron eso y se fueron. Y los padres de Juan y Jacobo eran personas de negocio, y ellos eran los propietarios de eso. Pero ellos, ¿sabes qué es lo que pasó? No les importó. Fueron y empezaron a seguir. Y déjame preguntarte algo a ti. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cuál fue el momento en el cual sentiste la necesidad de seguir a Jesús? Déjame hacerte esa pregunta entonces a ti. ¿Fue algo puntual que te recuerdas que dices, sí, yo supe que necesitaba de Dios y entonces desde ese momento decidí seguirle? Escuché algo que alguien me dijo, o en una predicación yo en ese entonces dije que tenía que dejar mis redes, tuve que dejar mi barca, tuve que dejar todo lo que venía bregando, todo lo que me estaba entreteniendo para seguir a Jesús. ¿Tuviste un llamado así? Todos fuimos llamados diferentes, y por eso es que observarás acá que yo no hago que vengan las personas hacia el frente para que pases a aceptar a Jesús, porque si no pasas al frente, eso quiere decir que no es genuino, dicen algunas personas. No, porque cada llamado es diferente. Quizá tú has decidido seguir a Jesús cuando estabas a solas en tu cuarto, cuando estabas quebrantada, cuando estabas quebrantado por algo que ya no podías tú mismo, y dijiste, Dios, ayúdame. Y ese fue el inicio de tu seguir a Jesús. ¿Cuál fue tu llamado? También, cuando de ahí en el mismo libro vemos, en ese mismo capítulo también, cómo Jesús empieza a seguir, empieza a llamar a sus seguidores, y empieza a hacer milagros, y su fama se empieza a extender. Entonces aquellos que empezaron a seguir a Jesús, cuando ven que Jesús empieza a hacer milagros, entonces ellos dicen, oye, pues esto está bien, ¿eh? Este hombre hace milagros. Y su fama se empieza a extender. Mateo 4, 18 al 22, Mateo 4, 23 en adelante dice, y Jesús iba por toda Galilea, ¿se acuerdan? El mar de Galilea, estaba en la región ahí, enseñando en sus sinagogas, o sea, las casas donde se reunían las personas religiosas a aprender acerca de Dios, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que iba Jesús haciendo, y los discípulos estaban observando, estaban viendo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y si ven ahí en esos últimos versos, Mateo escribe de diferentes áreas reales, lugares reales que Jesús pisó. Dice Galilea,
Si ven ahí en el mapa, en su pantalla, Galilea en el norte, pero también dice Decápolis, dice Judea, dice Jerusalén, y ven diferentes áreas, toda una región, como 100 millas alrededor. Jesús era conocido en los primeros meses por todo lo que él hizo. Vemos a Galilea en el norte, a Judea y Jerusalén en el sur, y vemos a Samaria en el centro de Judea y de Judea y de Galilea, y cómo Jesús empezó a ser famoso en todo eso. Entonces los seguidores de Jesús empiezan a decir, oye, como que está bien estarse codeando con Jesús, ¿eh? La fama. Y los discípulos tenían acceso directo a aquel que hacía milagros. Muchas veces, también nosotros, cuando empezamos a seguir a Jesús, empezamos a tener beneficios acerca del seguir a Jesús. Empezamos a tener relaciones con otras personas que ni siquiera tenían. Porque cuando estamos separados de Jesús, solo relaciones que nos hacen daño experimentamos. Entonces, y no solo las relaciones, sino de que hay cierto prestigio de alguna manera cuando tu vida va cambiando progresivamente. ¿Sabían de que hay personas que vienen a la iglesia? No aquí, en otras iglesias, ¿ok? Vienen a la iglesia simplemente para sacar provecho y dicen, no, es que yo voy a la iglesia para conocer gente y poder hacer promoción a mi negocio. Ah, aquí va otra. No en esta iglesia, en otras iglesias. Algunos hombres van a las iglesias a buscar esposa porque saben que en las iglesias son las mujeres, aparentemente, según dicen, las más sumisas y las más humildes. Mujeres dicen, no, si voy a ir a buscar, voy a ir a la iglesia porque ahí están los hombres más, allá no voy a encontrarme un borracho, un mujeriego y todo eso. Entonces voy a ir a la iglesia a buscar. Entonces si vamos acercándonos a la iglesia para encontrar algún beneficio, dice, pastor, ¿dónde está sacando eso? Los discípulos inicialmente comenzaron a seguir a Jesús porque de alguna manera buscaban un beneficio. Esto no está acá, pero se lo voy a dar un paréntesis. Había una expectativa mesiánica, le llamaban, eso es algo que los judíos esperaban al Mesías, esperaban a ese rey que vendría a salvar, a liberar al pueblo judío del imperio romano. Y estaban esperándolo. Entonces cuando encontraban a cualquiera que tenía tal vez indicios del Mesías, iban y lo seguían para empezar a codearse con él. Por eso es que Juan y Jacobo, de hecho, lo que acabamos de leer de su llamado, llegan en algún momento y le dicen a Jesús, Jesús, en el reino no puede permitir que uno no se siente a la derecha y uno se siente a la izquierda. O sea, si tú vas a reinar, queremos ser los que están a la par tuya. Jesús le dice, no saben lo que piden. Eso es lo que hacen en el mundo, pero no es así en el reino de los cielos. El que es último será el primero y el que es siervo entonces será el más grande. Porque todos buscaban un beneficio. ¿Y saben qué? Aquí solo para que quedare claro en esto. Si tú vienes a la iglesia porque necesitas algo de Dios, qué bueno que estás acá. Qué bueno porque para eso estamos. Para ayudarte a acercar a Dios. Todos venimos a Dios buscando algo de Él. Es más, cantamos hace un momento acerca de que Dios nos invita a acercarnos a Él para que sea Él nuestro Salvador, nuestro mayor recurso absoluto de todo. Así de que no importa que vengamos a Jesús buscando un beneficio, porque Él al fin y al cabo es quien nos lo puede dar todo. Pero vamos a ir mucho más entonces. Ya vimos el llamado de sus seguidores y vimos cómo su fama se expandió. Ahora aprendiendo de sus enseñanzas. Cómo los seguidores de Jesús empiezan a aprender acerca de sus enseñanzas. Pero sus enseñanzas eran únicas. No eran como los religiosos de aquel entonces. No eran como los demás esperaban. Porque noten cómo él enseñaba. Dice en el sermón más famoso de Jesús, Mateo 5, dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Por eso es que le llaman el sermón del monte a esto. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Entonces aquellos que lo andaban escuchando se acercaron para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Y empieza a decir las bienaventuranzas y empieza a decir cosas que la gente estaba diciendo, oye, esto es diferente, esto es único. De hecho, en el siguiente, más adelante dice, el tipo de enseñanza que Jesús enseñaba, noten cómo era diferente a los demás. Les decía, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. No maté a nadie, perfecto. Eso era lo que los demás decían. No maté a nadie, eso es suficiente, ya soy bueno, ya estoy bien delante de Dios. Pero él les dice, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Eso es lo que decían los demás antes de Jesús. Pero él les dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Enojarse con tu hermano o tu hermana. Hablando de tu prójimo, de la persona que está en tu entorno. Pero enojarte con tu cónyuge, con tu pareja, ya eres culpable delante de Dios. No de enojo, de muerte. Insensato. Si le dices a alguien insensato, si le dices a alguien idiota, es merecedor del infierno de fuego. Esto está grueso, Como que ya no me siento tan espiritual después de escuchar las enseñanzas de Jesús. Esposos, esposas o personas que viven con alguien, tenga cuidado cuando se enoja, Tenga cuidado cuando se enoja si dice que es seguidor de Jesús. Hay que perdonar rápido y pedir perdón rápido. Porque somos culpables delante de Dios. Entonces, y esos son los tipos de enseñanzas. En algún momento vamos a hablar de eso. El punto es solo para darle ejemplos de cómo Jesús enseñaba. Y dice al final de ese sermón, el capítulo 7, dice la gente, después de haber escuchado algo tan difícil de tragar, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas. Dice, wow, en vez de echarse para atrás, dice, wow. Dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, no como los expertos de la ley, no como los expertos religiosos, líderes religiosos. Jesús enseñaba como que tenía autoridad. Y él, entonces, le estaba enseñando esto a sus seguidores, a sus alumnos, a sus discípulos. Y le dice, cuando les dice de la misión, ¿qué es lo que decían que tenía que enseñar? Lo que yo les he enseñado. Pero también no solo se quedó en lo que decía, porque muchos quieren reducir a Jesús a un maestro ético o el mejor maestro que vino a la tierra. Jesús no solo fue eso. Noten también cómo él hacía obras grandiosas, admirando sus obras. En Mateo 8 vemos cómo Jesús sana a un leproso, sana al criado de un centurión, sana a la suegra de Pedro. Dicen que Pedro lo negó a Jesús simplemente porque había sanado a su suegra. ¿Cómo la ven? Pero no se crean. Estoy jugando, es un chiste, para que pongan atención. No fue por eso que lo negó. ¿Okay? Pero también ahí vemos cómo Jesús calma las tempestades. Y en Mateo 14 vemos una escena muy grandiosa que me gustaría que enfocáramos ahí. Dice Mateo 14 en adelante, dice, la escena cuando Jesús entra a la barca con los discípulos que estaban en una tempestad, en una tormenta, porque no solo hacía milagros de sanidad, sino que esta historia está aquí en la Biblia, creemos, porque muestra algo grandioso acerca de Jesús. No solo sanar, porque los otros profetas hacían también sanidades, pero Jesús era diferente. Dice, cuando Jesús entró a la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Imagínense, Jesús dormido. Aquellos temerosos pescadores expertos estaban atemorizados mientras Jesús dormía. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Jesús, Señor, sálvanos, porque perecemos, nos morimos. Pero es que vimos cómo estos eran pescadores y no deberían de tener miedo porque eran personas expertas. O sea, de que era una tormenta sin igual. Y dice, Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Dice, los hombres, es aquí donde quiero llegar, que Jesús reprendió a los vientos y a las aguas. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de sus seguidores? ¿Se acuerdan que les decía? Imagínense tener una experiencia con Jesús. Tal vez nunca la tendremos así, no la tendremos, al menos que estemos en la presencia de Dios ya. Pero tenemos personas que lo vieron textualmente y nos narraron, y por eso es que nosotros creemos también. Y dicen ellos, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ya no estamos hablando de sanidad, porque otros podían sanar. Pero Jesús instantáneamente detuvo al mar. Solo un ser que está por encima de la creación, que está por afuera de la creación y que gobierna a la creación, le podría escuchar el viento. Por las obras de Jesús, entonces vamos conociendo. Pero aparte de eso, un capítulo después, vemos en otra tormenta, esta es otra escena. Veamos entonces cómo también se encuentra lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte y se sentó. Ok, eso ya lo leí. Vinieron a las grandes multitudes. Ya. Entonces sigue hablando de otras obras que Jesús hicieron. Dice el verso 30, y vinieron a él grandes multitudes y trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los ciegos, los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que Jesús hacía. Y el propósito de lo que les estoy mostrando es de esto. Es de que quiero que se familiaricen, pero no solo que se familiaricen, que se apropien, que adopten, que abracen la realidad de Jesús sobre sus vidas. No importa lo que nosotros hagamos como iglesia, no importa qué bonito canta la banda, que lo hacen excelente, no importa que también yo predique, pero si no se apropian del verdadero Jesús que se encuentra en los evangelios y que Pablo predica en el resto del Nuevo Testamento, que Juan habla de Jesús, que Pedro habla de Jesús, de personas que caminaron con él, que vivieron con él. Si no adoptamos lo que ellos nos dicen, nuestras vidas no van a cambiar. Si no, simplemente seremos una religión más, una secta más. Y la gente reduce todo esto a la religión simplemente, pero esto no es una religión. Y ya han escuchado muchas veces que esto es una relación. Es con Jesús. Por eso es que vas a escuchar pastores, familiaricen con la Biblia, estudien la Biblia. Estudien la Biblia, yes. Sí, claro que sí, estudien la Biblia, pero no solo por leerla, sino que con el fin de conocer a Jesús. Porque Él es quien cambia las vidas. Él es quien cambia las vidas en realidad. Jesús hacía todo esto para mostrar su poder. Que la misión que Él hacía, los milagros que Él hacía, era así para darse a conocer a sus seguidores, pero también lo hacía para modelar la misericordia y el amor de Dios hacia aquellos que estaban relegados por los religiosos de aquel momento. Estaban completamente separados y decían, están así por su pecado. Están así porque Dios los tiene así, porque se lo merecen. Jesús vino a cambiar absolutamente todo el paradigma de la religión en realidad. Por eso, aquí no estamos hablando de religión. Por eso es que estoy enfatizando acerca de Jesús, de quién es, para que así cuando hablamos de misión, de ir a ser discípulos, conozcamos a Jesús verdaderamente. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer si no conocemos a Jesús. No puedo enseñarles a hacer la gran comisión si no conocemos a Jesús. Si tú no tienes una experiencia personal con Jesús. Si tú no has recibido un llamado. Si no has sido transformado por Jesús. Si Dios no ha obrado en tu vida a través de Jesús, no hay manera como tú puedes hablarle a los demás acerca de Jesús. Jesús sigue hablando de su necesidad, asimilando la necesidad. Esa es la otra área, como los seguidores entonces asimilan la necesidad que existe para ser impactados por Dios.
Dice Mateo 9, 35 al 38, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que Jesús hacía en sus obras. Y viendo las multitudes, ¿qué? Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Hay una gran necesidad, no solo en los tiempos de Jesús, sino que hay una necesidad en el tiempo actual, en tu entorno, en tu comunidad, en tu trabajo, hay una necesidad. Me ha tocado hablar con personas que apenas si hago una pregunta y se desquebrantan en llanto por el dolor que hay en sus corazones, porque hay una gran necesidad espiritual, una gran necesidad emocional, y aquí estamos muchas veces nosotros como seguidores de Jesús cómodos. Cuando hay personas que están anhelando que les hablen de Jesús. No se trata de religión, no se trata de venir a la iglesia, que a mí me encanta cuando está lleno acá, porque sé que está Dios obrando. Pero no solo se trata de venir a la iglesia, sino de comunicar a los demás acerca de aquella persona que puede cambiar sus vidas. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, la cosecha, o sea, el trabajo es demasiado, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe a su obrero a su cosecha. Pero ¿saben qué es lo que eso me dice también? La cosecha o el fruto está listo. Solo necesitamos obreros. Necesitamos de personas que, mira, ¿sabe qué? Inviten. Que inviten a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo no... La manera de evangelismo, tú dices, yo no sé evangelizar. No sé qué decirle a la persona. Utilicen el método de la samaritana. Es el método que yo utilizo, que les digo a las personas cuando no saben evangelizar. Juan 4, leen la historia de la samaritana. La samaritana era una mujer que era mal vista porque había tenido 5 maridos. Y los demás lo relegaban, era samaritana, o sea que los judíos no se llevaban con ella. No, era una relegada social, era una relegada moral, era una relegada religiosa. Así la samaritana. ¿Y sabían que el Mesías, el Jesús, el Cristo, fue la primera persona que se le reveló como el Salvador del mundo? A esta mujer que todo mundo la estaba echando por un lado, todos la ignoraban. Y Jesús le dice, sí, yo soy el Cristo. ¿Y saben qué fue el método que la samaritana utilizó para ir a evangelizar y a decirle a los demás acerca de ellos? Hey, vengan. Me pareció haber encontrado al Mesías. Y dice que se fueron. Y como era la samaritana, no le creyeron. Le ignoraron quizás. O no se quedaron ahí, sino que, no, ¿sabes qué? A ti nadie te hace caso, nadie te cree. A ti, o sea, después de 5 maridos, ¿crees que te vamos a creer? Así que se fueron a experimentarlo por sí mismos. Y dice, y después de verlo por sí mismos, entonces creyeron. Y todo ese pueblo aceptó a Jesús como el Mesías. ¿Por quién? Por la samaritana. Así que no me vengas a decir de que tú no eres capaz de poder invitar a los demás a Jesús. Solo di esto, mira, ¿sabes qué? Yo no sé, son bautistas esas personas, no sé de qué iglesias son, pero yo sé que ahí hablan de Jesús. Y Jesús te puede solucionar la vida. Desde que yo empecé a escuchar acerca de Jesús, Él empezó a cambiar y ya no me siento como me sentía antes. Yo estaba abrumado, yo no hallaba ni qué es lo que quería en la vida, y ya no le hallaba sentido a mi vida. Pero Jesús está obrando en mi vida. ¿Por qué no? Vamos, sin ningún compromiso. Ese es el método más sencillo de compartir acerca de Jesús. Entonces hay una gran necesidad, pero aquí vamos con algo mucho, bueno, todo es grandioso, pero algo que es muy importante de reconocer, la admisión de su deidad. Jesús no solo era un maestro, Jesús no solo era un profeta que hacía milagros, porque los profetas lo hacían, y no solo traía una gran enseñanza, sino de que Jesús es Dios. Mateo 14, 28, 33. Es aquí donde vemos la otra historia de Jesús y sus discípulos y la barca.
la admisión de su deidad. Esta es la famosa historia donde Pedro camina sobre el agua. Y dice, cuando ellos estaban en una tormenta y luego Jesús va caminando y se asustan porque va alguien caminando sobre el agua y pensaban de que era un fantasma. Pero y lo ve Pedro, que era el más bocón de todos los discípulos. Dice, Jesús, le dice. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Qué agallas de Pedro, ¿eh? ¿A quién se le ocurre eso? Pedro ya tenía algo, tenía una noción de quién este Jesús era. Porque ¿cómo se le ocurre eso? Y le dice Jesús, ven. Y descendió Pedro a la barca, caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Yo no puedo ni siquiera imaginarme, esto viola todas las leyes de la física. Y fue hacia Jesús. Y dice, pero viendo la fuerza del viento, porque era una tormenta, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Toda la valentía de Pedro se fue cuando empezó a ver las tormentas. Sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si tenías tanta valentía, tenías tanta fe? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Note de nuevo los testigos, por eso estamos leyendo esto. Entonces los que estaban ahí en la barca adoraron. ¿Qué hicieron? Adoraron. Los judíos jamás adorarían a una persona. Jamás adorarían a una persona porque la manera como ellos habían sido formados es que hay un solo Dios. Y al menos de que están delante de la presencia de Dios, entonces ellos se doblarían a adorarlo. Pero no solo lo adoraron, sino que dice, en verdad eres el Hijo de Dios. Ellos en ese momento, si Jesús les había llamado cuando andaban pescando pensando que era simplemente el Mesías, el Rey, o un profeta, o un gran maestro, un gran rabí, entonces ellos empiezan a cambiar. Así de que su perspectiva acerca de Jesús. Así de que si tú vienes a la iglesia por algún otro beneficio, qué bueno. Pero ¿sabes qué es mi deseo? Que tú conozcas a Jesús como el único Salvador y como el Rey del mundo, el creador de tu vida, el que murió en la cruz para salvarte, para cambiarte. Ese es al fin el propósito por el cual nosotros existimos. La admisión de su deidad, pero también Jesús, después de que todo iba bien, ya llegando al final de su ministerio, empieza a decir cosas como medias confusas para los discípulos. Porque ellos dijeron, oye, hace milagros, enseña muy bien, este es el Hijo de Dios. Ellos ya esperaban que estableciera el reino de los cielos. Pero empieza a decir cosas como esta, cuando empieza a anunciar su verdadera misión. La misión de Jesús no era venir a sanar enfermos, porque los enfermos iban a enfermar de regreso y ¿qué iba a pasar? Se iban a morir. La misión de Jesús no era venir a alimentar a 4,000 a 5,000 personas, porque después de eso, ¿qué? Les va a dar hambre. Jesús empieza a anunciar la verdadera misión por la cual Él vino. Y es esta. Mateo 20, 17 al 19 dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino dijo, pero miren, imagínense la imagen, que la gente lo seguía a Jesús, pero Él tomó a sus 12 y los apartó. Esto no era un mensaje para todo el mundo. Esto era solo para los 12, para aquellos que estaban cercanos a Él. ¿Por qué? Porque les iba a dar una misión en específica a aquellos. Y les dice, los apartó y les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre es un título que Jesús se adjudicaba a sí mismo diciendo, es una profecía cumpliéndose en mi vida. El Hijo del Hombre era un título mesiánico de alguna manera. Y le dice, el Hijo del Hombre, o Él, será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de Él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Yo no sé qué es lo que pensaban los discípulos cuando dicen, oye, pues esto como que no cuadra, ¿eh? O sea, si tú eres
el Hijo de Dios, si obras milagros, y enseñas de esta manera, ¿por qué te dejas matar? De hecho, Pedro, usado por Satanás, de hecho. Por eso es que aquellos que dicen que los cristianos no pueden ser usados por Satanás, tengan cuidado. Aún los cristianos pueden ser usados por Satanás. Si Pedro lo utilizó Satanás, que andaba ahí cerquita de Jesús, le dice, no, Jesús, no te dejes que te maten. Jamás yo voy a permitir que te maten. Y le dice Jesús, apartado de mí, Satanás, me eres estorbo. Porque la verdadera misión de Jesús era eso, morir y resucitar. Porque a través de esa obra, de ese sacrificio, entonces iba a salvar el mundo. Y entonces Jesús no vino a sanar al enfermo de COVID, no vino a sanar al enfermo de una fiebre, no vino Jesús a sanar al enfermo de cáncer, vino a sanar, sino que Él vino a sanar la enfermedad más horrenda que es el pecado, porque esa no solo va a quitar tu vida aquí en la tierra, sino que te va a mandar al infierno. Pero solo por la muerte y la resurrección de Jesús es que Dios puede hacer ese gran milagro de la salvación. Así de que, para ir terminando, hay una A más, que es el asombro de su resurrección. Jesús no solo profetizó que iba a morir, sino que también profetizó que iba a resucitar. Y esa es la gran noticia. Y en 2 semanas estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Y esta es una gran oportunidad para invitar a personas a que vengan a escuchar el mensaje de la resurrección, porque he ahí el verdadero propósito y la verdadera misión de Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a comunicar hacia los demás. El asombro de la resurrección dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, habían varias Marías, así como aquí hay varias Marías, así que muy bien Marías, sigan viniendo y trayendo a otras Marías. Y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Sorprendentemente que la Biblia escribe a los ángeles muchas veces así bien despampanantemente, o sea, wow, asombroso. Y a Jesús en un pesebre. Porque Él vino humildemente. Pero esa es otra predicación para otro momento. Verso 4, y de miedo a Él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. El que fue crucificado, o sea, con certeza de que esto no es un cuento, fue crucificado. El verso 6 dice, no está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Jesús ya se los había dicho a sus seguidores. Y dice, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pues y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren con temor miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús, imagínense ese momento, que Jesús se les aparece ya resucitado después de haberlo visto que estaba muerto. Le salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas acercándose, lo abrazaron a sus pies. ¿Y qué? Lo adoraron. He allí la prueba. Porque una cosa es decir que yo soy Dios. Pero otra cosa es decir que voy a morir y luego resucitar. Es la evidencia más grande. Y ya me muero por predicar acerca de la resurrección de Jesús. Pero espérense para el 9 de abril. ¿Ok? Así de que estén ya emocionados así conmigo porque es lo más grande. A mí me encanta la Navidad, es una temporada grandiosa, pero la Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor. Entonces hemos visto varias cosas hasta este momento para ir concluyendo. Vimos el llamado de los seguidores de Jesús. Tú debes recibir el llamado de Jesús y aceptar el llamado de Jesús. Responder a lo que Dios te está diciendo a través de Jesús. Y vimos cómo Jesús tiene una fama grandiosa. De hecho, hasta el día de hoy Jesús y la Biblia ¿saben por qué la Biblia es el libro más vendido?
de todo el mundo, de todos los tiempos, a pesar de que tanto ataque que tiene? No porque la Biblia tiene un poder místico. La Biblia se vende más porque contiene el mensaje de Jesús. Los 39 libros del Antiguo Testamento es el libro de los judíos, que es solo lo que los judíos estudian. Si Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera resucitado y no existiera el Nuevo Testamento, yo creo que del Torá ya no se supiera. O sea, del Antiguo Testamento ya no se supiera. La razón por qué es tan importante la Biblia es porque contiene el mensaje de Jesús. Su fama es sin igual. Sus enseñanzas, hemos visto sus enseñanzas, de sus obras. Vimos cómo la necesidad de las personas, no solo en aquel entonces, sino que hasta el día de hoy, pero también vimos la deidad de Jesús. Y vimos su misión, que era la muerte y la resurrección de Él. Y vimos cómo a través de la resurrección, verdaderamente Él prueba de su gran propósito de salvar a la humanidad. Entonces, comencé con una pregunta al principio. ¿Has experimentado alguna vez a Jesús verdaderamente? Físicamente, literalmente, la respuesta debe ser no. Pero sí puedes experimentar a Jesús resucitado a través del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando experimentas a Jesús resucitado, decides seguirlo, entonces tú ya no debes andar leyendo libros para encontrar tu misión y tu propósito. Léelos porque tienen algunas cuestiones prácticas. Es bueno, me encanta el desarrollo humano. Puedes aprender cosas grandiosas ahí. Pero no para encontrar una misión nueva. No para aprender a ser tú el propio Elon Musk. No. Y llevar a la humanidad a Marte o a la Luna. No sé si eso es aún posible. Eso no debe de ser tu misión, porque ya debes de tener una misión si has decidido seguir a Jesús. Nuestra misión es presentar a Jesús a otros para que sus vidas sean cambiadas como las nuestras. Bottom line, idea central, verdad central, conclusión. Lo que quiero que nosotros aprendamos es esto: que nuestra misión es presentar a Jesús a otros para que sus vidas sean cambiadas como las nuestras. Y como esta es nuestra misión, por eso deseaba hacer un repaso de la vida de Jesús. Porque no podemos presentar a Jesús si no lo conocemos verdaderamente. Y espero haberte instigado el interés para que de aquí en adelante, de ahora en adelante, de hoy en la noche en adelante, vaya a decir: ¿sabes qué? Yo quiero conocer más a Jesús. Quiero devorarme todo lo que los evangelios dicen acerca de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léelos, son 4 perspectivas diferentes, 4 testigos diciendo del mismo Salvador del mundo, que vino como un niño en un pesebre y que creció como un hombre cualquiera, pero empezó entonces a obrar, a enseñar y a demostrar su poder como Dios, que al fin y al cabo terminó en la cruz para resucitar y así verdaderamente ser efectivo el sacrificio para que nosotros, solo por medio de Él, podamos tener acceso a Dios Padre. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, es que es la única manera a Dios. Por eso mismo, Jesús debe de ser nuestra máxima misión como personas, como seguidores de Él. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo que aprendiste sea de gran utilidad. Solo aplicando lo que aprendemos es como crecemos. Te animamos a que busques una iglesia en donde congregarte y también nos encantaría conectar contigo. Haz clic en la descripción de esta plataforma para contactarnos. Hasta la próxima.